Yiva. Hola, 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 hola. 1 de mayo, festividad del trabajador y nosotros aquí currando como cabrones para daros buen contenido cervecero. Hombre, por supuesto, por supuesto. Bueno, como ya sabréis, esto no está grabado el 1 de mayo, ni de coña. Así que seguramente, como vosotros, pues estaremos rascándonos la barriga. Bueno, igual Pipica no sé si trabajará para entonces. Siendo festivo, probablemente. Igual Pipica no sé. Pues mirad, sí. Para todo aquel que no esté en la hostelería y que esté de festividad, que se acuerde de Pipica y se tome una cerveza a la salud de Pipica, por si acaso está currando ese día. Pero que si se la toma en su casa tampoco pasa nada. Porque porque la hostelería también necesita el Día del Trabajador, ¿eh? Claro, sí. El Día del Trabajador para todo menos para la hostelería, ¿eh? No, si digo que cada uno se tome una cerveza en su casa pensando en ti. Pues sí, claro, por supuesto. Claro. Y si por casualidad festividad resulta que te vas para San Sebastián, pues estar de enhorabuena. ¿Por qué? Porque en este programa número 66 viajamos, Pipica, directamente hasta San Sebastián. Con la viajera. Con la viajera Craft Beer, en la cual vamos a hacer una cata de aquí a un ratico de esta cerveza que nos han mandado, y en unos minutitos, mientras que terminamos la presentación del programa, tendremos aquí a Oyer, que es el maestro de la viajera Craft Beer, que es donde vamos a hacer una entrevista para que conozcáis un poquito este proyecto de cerveza artesanal de San Sebastián o Donosti, como tú quieras. Perfecto. Decir también que recordaros que cada vez que nos ponéis un comentario en iVoox, pues Pipica y yo nos echamos una cerveza. Aparte, pues nos ayudáis a que el algoritmo nos recomiende a otra gente. Y si nos dejáis un comentario, pues en YouTube o en TikTok, nos dejamos 2. Podéis comentarnos lo que queráis, tanto relacionado con el programa, oye, pues he probado la cerveza, he viajado no sé dónde, o sois muy tontacos, que también puede ser. Efectivamente, insultos también. O sea, insultos también. A ver, igual. Que no os censure el YouTube, no os paséis mucho, a ver si os va a cerrar la cuenta. Sois subnormales. Exacto. Check. Y dejadnos comentarios porque nos ayudáis siempre a que los algoritmos nos recomienden a otro tipo de gente. Y para terminar, si te pasas por nuestra página web, cerveceandopodcast.com, si te vas a la sección tienda, pues tienes ahí un enlace que va directo a la tostadora, donde te puedes comprar merchandising oficial y oficioso de Cerveceando Podcast. Tenemos Pipica, camisetas, tenemos comederos y bebederos para el perro, tenemos bolsas de tela, tenemos de todo. Te metes ahí, haces una compra, no solo te compras la camiseta oficial de Cerveceando Podcast, sino que por cada compra pues nos llevamos ahí, creo que es un urete, para seguir comprando cerveza. De Toy Sepia. Y también te digo, Pipica, por si la gente se pasa a la web, no solo puede encontrar las camisetas, sino que también hemos abierto, Pipica, que no, como tú te pasas poco por la web, igual no lo sabes, hemos abierto una sección de recetas con cerveza, para que la gente se pase por allí, mire una receta y si le apetece hacerla, pues que la haga. ¿Para echar la cerveza en la comida o para beber cerveza mientras cocinas? No, te echas una cerveza mientras cocinas una receta que tiene cerveza. Claro. Cerveza al cuadrado. Es la hostia, cerveza al cuadrado. Yo no concibo cocinar en mi casa sin una cerveza. No, abierta, a mí me pasa igual, yo tengo que tener una fresca abierta. Tú echas ahí, pero el tema está que esa, te la pimplas y luego también te vale como ingrediente. O sea que te metes ahí en cerveceandopodcast.com, recetas con cerveza, y todos los lunes, mientras que se me vayan ocurriendo recetas, pues ahí tienes recetas para hacer con cerveza. Recetas con cerveza, bueno, claro. Y sin receta también. Y sin receta también te la puedes echar, el problema. Claro. Pues nada, como siempre, muchas gracias por estar al otro lado y yo creo que vamos a comenzar ya la entrevista. Tenemos al otro lado del internet, y bueno, lo veréis por aquí seguramente, por nuestra derecha aquí en la pantalla, si luego en postproducción no falla nada, que últimamente nos está fallando un poco la tecnología. Sí, porque madre mía, en Madrid, joder, macho, pedimos disculpas. Pedimos disculpas los audios como salieron. Por los audios de nuestra visita a Madrid, porque fueron un puto desastre, pero bueno, el año que viene no nos pasa, Pipica. Tenemos por aquí, debería de salir ya, tenemos a Oyer, que es de la viajera Craft Beer. ¿Qué tal? ¿Nos escuchas bien? Os escucho, buenas. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, ¿y vosotros? Pues nada. Ya he empezado. Claro, ahí está bien. Bien. Nosotros nos esperamos a tomar, porque creo que nos vamos a tomar la misma que tú, la vamos a catar ahora después. Aunque tengo que confesar que como hace ya unas semanas nos mandaste un pack de 6 para que probásemos la cerveza para poder hacer el programa. Eso es trampas. Tengo que confesar que yo he hecho trampas porque yo ya me casca una. Yo ya me casca una. ¿Para qué esperar? Claro, ya la espera se me hizo difícil. Digo, yo me pruebo una
una y luego ya Pipica que vaya de cero. Así que… ¿Qué responsabilidad? Claro, yo ya la he probado y yo ya sé cosas. Tú no, tú vas ahí a ciegas, que es lo que mola. Pues bueno, Oyer, cuéntanos un poco de dónde viene esto, cómo has empezado. ¿Qué es La Viajera? Craft Beer. Bueno, la Viajera es una marca de cerveza nómada que creamos mi compañera Ainhoa y yo hace un par de añitos. Y bueno, pues como todos aquí peleando en el sector con muchísimas ganas y con mucho trabajo y mucha dedicación, la verdad. Vale, o sea que nos cuentas que sois cerveceros nómadas, ¿no? O sea, para el que Eso no lo es. sepa, aunque ya lo hemos comentado varias veces, un cervecero nómada es un cervecero que no tiene cervecería propia, aunque por aquí veo por detrás que tienes cacharros de… Tenemos muchos juguetes, no tenemos una instalación grande y propia, pero sí que tenemos una fábrica piloto o un laboratorio en el que nosotros desarrollamos nuestras recetas para luego poder escalarlas a esas cerveceras más grandes. Claro, para que la gente lo entienda, en la fábrica piloto ellos no pueden fabricar porque ahí no tiene registro sanitario. Claro, porque la fábrica piloto es para fabricar poquitos litros. Si ya quieres un poco escalar, pues te tienes que ir… Y quieres venderlo, tienes que ir a una fábrica que tenga licencia. Claro. Y actualmente, cuéntanos qué cervezas podemos encontrar o pueden encontrar nuestros oyentes en La Viajera. Bueno, tengo que decir, Pipica, que estén muy atentos a partir de ahora, en los próximos días, en nuestras redes sociales, porque vamos a hacer una de las cosas que más nos gusta, que es regalar cerveza a nuestros oyentes. Por supuesto. Así que estáos atentos próximamente en nuestras redes sociales, porque vamos a regalar un 6-pack de cerveza en La Viajera, concretamente de la misma que vamos a catar de aquí un ratito, que es la IPA de La Viajera. Así que estáos muy atentos, porque vamos a sortear cerveza y a lo mejor te puede tocar a ti. Por cierto, me encanta que nos haya mandado una IPA para catar. Claro, yo sé que cuando la vi dije, a Pipica esto le va a gustar. Sí, porque al final las lagers también, pero… Pipica es hipero, es lupulero, tío. Es lupulero. Amor. Bueno, Oyer, cuéntanos en este proyecto de La Viajera qué cervezas pueden encontrar nuestros oyentes. Hasta ahora. A día de hoy. A día de hoy, claro. Es un proyecto muy joven, ¿no? Ya te digo, empezamos en diciembre del 2022, fue oficialmente nuestra presentación en sociedad, y desde entonces pues lo que estamos comercializando es la cerveza que ahí tenéis, la Viajera IPA. De hecho, creo que somos de las pocas cerveceras que no le hemos puesto nombre a la cerveza, que llegará, pero… seguramente le pongamos nombre cuando llegue alguna hermanita o alguna otra receta que podamos sacar, y ya estamos trabajando aquí. Así que esperamos que pronto poder ofrecer más recetas y más variedades. Es un poco el objetivo que tenemos, ir sacando cada vez más recetas, más estilos y darle caña. Pero bueno, de momento una IPA que está muy bien. A ver, yo estoy viendo aquí lo que es el formato de la botella. Me ha llamado la atención esto de la chapa. Recording is on. Ahí va, aquí. Es que me ha avisado el aparato que está grabando, que es que no le da a grabar el vídeo. Menos mal que el audio sí, Pipica, pero el vídeo se cortará. Cuando he dicho que iba a salir por esta tele… No va a salir. No va a salir al principio, sale a partir de ahora, que lo sepas. Pues su logotipo, pones su logotipo y luego lo pones. Claro que sí, De hecho, si quieres a lo mejor ahora, Oyer, hacer así como mágicamente como que entres en vídeo. ¡Voilà! Verá, con todos ustedes, Oyer. ¡Chachán! Aquí. Ya está, ahora sí. La magia de la postproducción, Pipica. Bueno, ¿qué le estabas preguntando? Nada, Perdona. estaba comentando la cerveza, que aparte de venir las letras en vasco, me gusta también. Claro. Esto me ha gustado lo de Euskal Garandona Basque Beer. O sea, ¿esto es alguna marca o qué es esto? Esto es un sello de calidad que existe aquí en el País Vasco, para que la gente lo entienda, o igual es más conocido el Euskolabel, ¿no? En lo que es en la comida, pues esto es lo mismo, un sello de calidad de la cerveza producida en el País Vasco, en la que estamos todos los productores del País Vasco ahí sumergidos, y bueno, y trabajamos para un bien común, para divulgar más la cultura cervecera y para ayudarnos entre nosotros.
Bueno, y como nos dices, hasta ahora tenéis o la gente puede encontrar en La Viajera pues una cerveza que no tiene nombre, pero sí, porque se llama La Viajera IPA, o sea, nombre ya tiene. Lo que le falta igual es un apellido, pero bueno, seguramente cuando tenga una hermana pues salgan más nombres. A futuro, porque bueno, como dices, solo lleváis prácticamente añito y poco, a futuro, ¿qué planes tenéis a nivel de La Viajera? Bueno, nosotros eso, el nombre viene un poco de ahí, ¿no? Todo esto nos lo tomamos como un viaje y ya veis que luego además también incluye una furgoneta que es Exacto. mi... Te iba a preguntar por eso Es ahora. una de camper, típica. Te iba a preguntar por eso ahora, pero bueno, si lo quieres meter ya de dónde viene La Viajera y qué tiene que ver la camper que sale en el logotipo, lo puedes meter ya. Pues el nombre y el logotipo va un poco relacionado con esa manera de viajar que tenemos, ¿no? Yo tengo una Volkswagen T3 del 89 que ¡Buah! va Buenísima. despacito, pero va. Pero va bien, ¿no? Despacito, sin prisa, pero sin pausa, que sí. Eso es, eso es. Y eso es un poco la filosofía que nosotros pues le damos a La Viajera, ¿no? Entonces, en este viaje, pues la idea es desarrollar más recetas. Para nosotros siempre la cerveza ha sido esa excusa para celebrar un buen día, para dar la vuelta a un mal día. Y eso es lo que es para nosotros la cerveza, ¿no? Luego disfrutarla. Todo este trabajo que nos tomamos es para poder crear también lo que nosotros decimos dinamismo social, ¿no? Pues crear eventos para poder disfrutar con nuestros amigos y los amigos de nuestros amigos, pues siempre con una cervecita en la mano, ¿no? Y el objetivo es también, pues, llegar a tener esa propia instalación, ¿no? En la que, bueno, es verdad que el concepto nómada va muy bien con la imagen de marca que nosotros tenemos. Viene al pelo, viene al pelo. Viene al pelo. Pero bueno, es verdad que nos gustaría tener nuestra propia instalación. Ya la tenemos un poco en pruebas, pero sí que nos gustaría poder dar ese valor añadido de hacer las cosas a nuestra manera, ¿no? Yo personalmente soy bastante romántico en eso, en querer hacer las cosas a mi manera. A veces también se peca de ello, ¿no? Porque solo tienes dos manos. Claro, pero, bueno, das para lo que das. Aportarlo nosotros, ¿no? Que eso es un poco la artesanía, ¿no? Hacerlo con tus propias manos y ser tú el diferenciador de ese producto final. Bueno, tengo que decir que a mí me gusta mucho el eslogan que tienen en su página web, que es cerveza para los amigos. Eso es. Como veníamos comentando. Ese fue como el primer eslogan que tuvimos y es verdad que eso, porque nosotros, bueno, nos encanta. De las cosas que más nos gusta hacer, aparte de hacer cerveza, es crear esos momentos con nuestro entorno, pues para tomar una cervecita y evadirnos de las cosas malas que no podemos evitar en el día a día y disfrutarlo, ¿no? Y tenemos un segundo eslogan, que es más el oficial, que viene, bueno, siempre teníamos una frase siempre en mente, que es nosotros siempre decimos que hay que ir con la actitud de la vida alegre, ¿no? Entonces hicimos un juego de palabras entre esa frase que siempre usábamos y la birra, y nuestro eslogan principal es birra alegre. Birra alegre, muy bien. Esa cerveza que te tomes, pues te dé ese punch para adelante, ¿no? Muy bien, sí, la verdad es que la cerveza siempre está para alegrar la vida y sobre todo si además la compartes con amigos, pues mucho mejor. La cerveza es para compartir, la cerveza es amor, la cerveza es lo mejor. La cerveza es la vida. La cerveza es la vida. Mira, eso para Mira, cuando… te regalamos otro logotipo. Te regalamos otro eslogan, la cerveza es la vida. La apunto. Bueno, y cuéntanos también, vamos a volver un poco más para atrás. ¿De dónde viene tanto a ti? Bueno, Ainhoa no está ahora mismo en la entrevista porque al final hemos intentado sacar un poco de correprisa porque tenemos que decir que esta cerveza Oyer nos la mandó hace ya unas cuantas semanas, pero no nos hemos podido juntar entre trabajos y cosas y movidas. No nos hemos podido juntar y hemos podido coincidir esta tarde y no está Ainhoa. Nuestros oyentes habrán dado cuenta de que hemos sacado episodios un poco… Un poco ahí fuera de tiempo, pero bueno, al final ya sabéis que intentamos sacar todo lo que es. Cuéntanos, vamos a ir un poco para atrás. ¿De dónde os viene este amor por la cerveza? Puedes hablar en tu primer plano o si sabes un poco también la historia de Ainhoa, pues nos la cuentas. ¿De dónde os viene esta pasión por la cerveza o este conocimiento de, oye, me quiero dedicar a esto? Bueno, pues no sé si alguien no ha tenido experiencias con la cerveza en su vida, ¿no? Al final es una cerveza, o sea, es una bebida súper común y bueno, a mí Ainhoa siempre nos ha
no nos ha gustado. Y es verdad que empezamos un poco, yo creo que más a descubrir lo que es el craft beer, ¿no? Y todos los estilos y la cultura cervecera, pues a raíz de otras cerveceras de aquí, del entorno. Hace unos años abrió un taproom de una marca conocida aquí, muy cerca de donde yo vivía, Ujú. y pues ahí era donde echábamos bastantes tardes y intentando muchas veces arreglar el mundo, ¿no? Hombre, A partir con de una- ahí, ¿no? Porque hasta ahí igual conoces pues lo típico, las lagers, las de trigo y las tostadas. Ahí Y te quedas. poco más, lo industrial y lo poco que llega del supermercado. ¿Ves? Entonces, pues, de repente descubres un mundo nuevo y ahí que nos tiramos de cabeza. Y bueno, luego después, a mí personalmente en un cumpleaños un amigo me regaló un kit de 5 litros de hacer cerveza El y kit ese fue el ese primer famoso. contacto con la producción. El kit de jarabe con los que muchos homebrewer han empezado. Eso, sí, el Y kit- ya lo el ahí, kit tengo por ahí ese- guardado, lo tengo. Sí. El kit ese tiene Y telita. nada, pues a raíz de ahí, joder, claro, hacer 5 litros de cerveza y que aquello sabe a cerveza, que está muy buena, pero claro, 5 litros, ¿cuánto te dura? Entre amigos. y encima, si repartes con los amigos, dura nada. Es una tarde. Y nada, y Ainhoa tuvo la buena visión de regalarme en otra ocasión un kit ya de 20 litros, ¿no? Vio que aquello no era suficiente y bueno, pues empecé a elaborar pues la típica casa de pueblo que tenían mis padres, que allí tenían ollas grandes que hoy se usaban para embotar tomate y esas cosas, Ujú. y ahí que me iba los fines de semana pues a hacer cerveza y demás, ¿no? Pero bueno, eso no era... Y después Ainhoa también en un cumpleaños mío, pues organizó a mis amigos y con muy buena intención me regalaron entre todos pues la olla de La olla que 500 estamos litros viendo por para ahí cenar. detrás, sí. Que se ve ya con los numericos. Claro. Y nada, y no hubo vuelta atrás. Sentimos la presión de tener que devolver ese favor a nuestros amigos y empezamos a hacer cerveza, a aprender un montón sobre lo que es la producción y nada, nos enganchamos a ello. Y hace, pues eso, tres añitos decidimos bueno, que queríamos intentarlo. Íbamos a ferias, veíamos a otros productores, hablamos con ellos y nos dieron el pequeño empujón que nos faltaba. Y ya te digo, hace un par de añitos yo dejé el trabajo para dedicarme directamente a esto y con la ayuda de INEA pues empezamos con la marca de la viajera y hasta hoy. Eso es amor, ¿eh? Dejar el trabajo y dedicarte a tu pasión cervecera. Eso. Hombre, a ver, Amor el amor y la locura siempre van Y la un poco locura de la también. mano. sí, esta es casi siempre de la mano. Pero a ver, estas cosas es o lo haces drástico o no lo haces. Es verdad, lleva razón. Porque para hacer las cosas a media, lo mejor es no ponerse. Bueno, ¿dónde Si pueden quieres dedicarle y que salgan las cosas, hay que dedicarle tiempo Claro. y es así, o sea, con trabajo se sacan las cosas. Exactamente. ¿Dónde pueden encontrar nuestros oyentes, tanto a nivel de por aquí o gente de por allí de San Sebastián? ¿Dónde pueden encontrar vuestra cerveza, la viajera? Bueno, la verdad es que somos, ya te digo, somos Ainhoa y yo, la viajera no hay nadie más por detrás. Y es verdad que nuestra red comercial no va muy lejos de Donosti, de donde estamos. Ujú. En San Sebastián sí que pueden, pues en típicos bares de craft beer, pues encontrar bien en formato botellín o en grifo de vez en cuando la viajera, pero para los que estáis un poco más lejos, pues la opción es, estamos gracias a Fomento de San Sebastián en una plataforma de venta online y a través de ahí pues podrían comprar botellines de la viajera. Eso Sí, es. la página web la tengo aquí, es dssmarketplaza.eus. Eso es. De todas maneras, Eso es. también pueden entrar en laviajera.vir, que me gusta mucho el dominio, laviajera.vir, y a través de ahí tenéis también un enlace al marketplace que nos ha dicho Pipica la dirección para poder comprar cerveza si estáis, pues oye, si estáis, tanto si estáis en Donosti como si estáis fuera. Desde Instagram también, pues nos pueden mandar un mensaje directo y ya está, y lo gestionamos nosotros. Exactamente, a través Y, de y camisetas también tienen, ¿eh? El eslogan, como tú has dicho, es cerveza para los amigos, así que como amigos. Como coger amigos. el teléfono, pegarnos un toque Y claro, Oye, pues eso. Oye, que quiero birra. Claro, y Oyer te Quiero sirve birra, birra. mándame un Claro, tenemos que decir que aparte
también, y eso me mola mucho, que aparte de la cerveza, dentro del marketplace tienen también Camisetas y bolsas de tela. bolsas de tela. O sea que te puedes hacer un pack completo de cervezas La Viajera. El logotipo que está muy chulo, Claro. con la bolsa de tela, pues la verdad es que luego te vas a Además, ir. si es cerveza para los amigos, ¿qué más puedes pedir? Claro. Nada, ya sabes. Entras en la página web o entras en su Instagram y le mandas un privado y te manda cerveza a La Viajera a cualquier sitio de España y del mundo. O sea que sin ningún tipo de problema. Volvemos a recordar, estamos muy atentos a nuestras redes sociales, que te puedes llevar un six-pack de cerveza La Viajera gratis. Así que estate muy atento en redes, que vamos a sacar un concursico y oye, si tienes suerte, pues igual hasta te toca. Oye, pues ojalá, ¿eh? Y bueno, para ir terminando, Oyer, ¿cómo ves el panorama de la cerveza artesanal actualmente? Aún tengo bueno. una pregunta también por ahí. Bueno, pues venga, suéltala. La suelto. Sí, la otra ya, la del sector la dejamos ya para el final. Claro, el sector para el final. Venga. A ver, oye, habíamos hablado de cómo habéis empezado la cerveza y de la trayectoria que estáis teniendo, pero también me gustaría hablar de vosotros mismos, estilo cerveceros. Es una pregunta que me gusta hacer a la gente que fabrique cerveza. ¿Qué es, dónde os quedáis? ¿Qué es lo que queréis hacer? ¿Cuál es vuestro estilo favorito? Bueno, es difícil elegir uno, pero bueno, es obvio que si hemos salido con una IPA es porque nos gustan mucho, pero bueno, queremos ir a cosas diferentes también, menos quizás lupuladas. Yo personalmente soy muy fan de las IPAs. A Ainhoa le tendréis que entrevistar otro día y hacer la pregunta a él. Pero sí, la verdad es que tenemos gustos bastante parecidos y yo creo que nos quedaríamos con las IPAs o alguna lager, una Hoppy Lager, algo lupulado, bueno, un poquito lupulado. Sí, digamos que el lúpulo os gusta que se caiga un poquito al caldero, ¿no? Sí. Son sandungueras, como te gustan a ti. Sandunguera. A mí me gusta alegría, movimiento. A ver, hay cervezas y estilos para cada momento, pero en líneas generales, a mí la cerveza me gusta que me dé ahí power y que me dé alegría al beberla. Que la bebas y diga, ¡hostia! Me quedo ahí. Así me gusta a mí. Bueno, pues volvemos un poquito a retomar la pregunta de cómo veis desde una cervecera nómada el panorama de la cerveza craft a nivel, bueno, pues a nivel de allí de Donosti y a nivel nacional. ¿Cómo lo veis vosotros desde dentro? Bueno, es un mundo súper creativo, bastante colaborativo, igual en otros tipos de sectores, ¿no? Tú no te hablarías con tu vecino, con tu competencia, pero la verdad es que una de las cosas que nos gusta de este sector es que, bueno, hablando con otros productores y tal, salen sinergias súper bonitas. Es verdad que es difícil, tiene su trabajo que hacer, no va a venir nada regalado, pero es un trabajo muy gratificante, sobre todo porque al final es eso, ¿no? Es algo que yo provengo del sector de la ingeniería y muchas veces lo que me faltaba era ver a ese consumidor final disfrutando de lo que yo había creado, ¿no? Pues con la cerveza lo tengo, porque yo hago cerveza y después la puedo disfrutar con mis amigos o los amigos de mis amigos. Y eso es súper bonito. Pero no deja de tener mucho trabajo por detrás que hay que apreciar. Y nada, nosotros con muchísima ilusión, con muchas ganas de hacer muchas cosas, tenemos la mochila llena de ideas y a medida que podamos, pues las iremos sacando y compartiéndolos con la gente. ¿Cómo vemos el panorama? Bien, yo creo que bien. Aquí hay productores muy potentes, muy buenos. Aquí es verdad que en el País Vasco ya hay mucha cultura gastronómica, ¿no? Claro. Es algo que acompaña, ¿no? Es un paso que tenéis ya dado, que por ejemplo por aquí, por nuestra zona de Castilla-La Mancha, empieza a haber cultura gastronómica, pero siempre asociada al vino. A ver, en Albacete nos podemos dar con un canto. Sí, a ver, no estamos mal no del estamos todo. mal, pero si te vayas a Ciudad Real, por ejemplo… En toda la península se come muy bien, pero es verdad que aquí, bueno, pues el turismo está muy relacionado a la gastronomía, hay mucha cultura gastronómica, lo tenemos muy arraigado. Entonces, bueno, es dar ese pasito más también, ¿no? De que la cerveza sea parte de ese combo, ¿no? Que al final la comida hay que acompañarlo con algo. Pues, claro. Pues mira, si hacemos buena cerveza, pues mejor que mejor. Efectivamente.
Hombre, es que comer con una buena cerveza es un placer. Hombre, pues claro, es amplificar lo que te estás comiendo. Al final es un nexo de unión o amplificar, como digo yo, amplificar lo que te estás comiendo en función de los estilos y efectivamente, pues todo eso hay que trabajarlo. A ver, una rubia belga de estas Además, así. como habéis dicho antes, puedes empezar a beberte una cerveza ya mientras estás cocinando. O sea que es Claro. en el pre, el durante Y después, aquí la cerveza la puedes meter en todos los pasos, con cuidado. encaja perfecto. Claro, con cuidado que no te pases de frenada, Claro. pero tú la puedes meter donde Pero quieras. tú, vamos a ver, a mí estar cocinando con una, por ejemplo, te abres una IPA y unas gildas así hechas y ahí inventas Y eres el rey de España. Efectivamente. Eres el rey de España. Soy claro. mejor que el Y rey de voy a España. cenar y todo. Claro. Eso me tiene envidia. Claro que sí, claro que sí. Allí en Abu Dhabi no hay de esto, no hay gildas. Pues por eso están a hostias. Claro. Porque falta cerveza por ahí. Claro, si es que la cerveza hace amigos, efectivamente. Pues nada, ayer, para terminar esta entrevista, que ya Pipica le estoy viendo con ganas de. Vamos a que la quiere catar ya, la IPA la viajera, miradlo ahí, qué cara está poniendo, pobre. Tienes aquí. Me está diciendo, bebe. Bebe. Yo también lo escucho. Tienes aquí tu minuto de oro para decir lo que quieras a todos nuestros oyentes. Nada, no os quiero hacer sufrir mucho más para probar la cerveza, pero bueno, lo que dice el eslogan, birra alegre, vida alegre y nada, disfrutar a tope. Y si puede ser con una viajera o si podemos encontrarnos algún día echando una cervecita por ahí, pues encantados de. Seguro. Si alguna vez vamos para el norte, seguro que te damos un toque Seguro. para que. Tenemos que hacer un tour. Tenemos que hacer el Beer España. Tour, que el Spine Tour, sí, pero. Nos montamos todos en la furgoneta y venga, damos un Exacto, oye, pues eso estaría bien. Echarte un tour ahí con una caravana, una furgoneta, sería la leche. Nada, venga, bajamos a Murcia, Almería. Todo, hacemos todo. Vamos para un lado y terminamos en Y otro. para otro. Sí, hay sitios hay. O sea que. Pues nada, ayer, muchísimas gracias por dedicarnos estos minuticos. Sobre todo, muchas gracias también por enviarnos tus cervezas para degustarlas y para repartir, para hacer este sorteo entre nuestros oyentes. Oye, te deseamos lo mejor. Estaremos muy atentos a tus redes sociales para ver la evolución del proyecto. Y que cualquier cosa, pues aquí estás en tu casa. Cuando saques una cerveza nueva o si necesitas comunicar algo, pues ya sabes dónde estamos. Efectivamente. Pues muchísimas gracias y como decimos aquí, Sorionak por el trabajo que hacéis vosotros también. Nada, muchísimas gracias a ti. Y nada, vamos a meter aquí una cuña nuestra, Pipica, y nos ponemos al lío. Al lío. Muchas gracias, Oyer. Agur. Agur. Cerveceando Podcast. Bien, y después de esta autocuña publicitaria, seguimos aquí en este programa número 66, festejando el Día del Trabajador, y esperemos que si no estás trabajando, pues que te abras una cervecita mientras que escuchas nuestro episodio número 66. Volverte a recordar, estate atento a partir de ahora en nuestras redes sociales, porque vamos a hacer lo que más nos gusta, que vamos a hacer un concurso de cerveza donde te podrás llevar un 6-pack de cerveza La Viajera. La viajera, efectivamente. Bueno, también te podemos decir, llevo aquí una gorra de Insania Craft Beer, Si queréis que por aquí salgan cosas aparte del Lemmy en nuestras pantallas. A ver, para la gente que nos escucha, no, porque no ven la imagen. Pero para la gente que nos ve por YouTube y por el TikTok, pues aquí tenemos a nuestro Lemmy Kilmister y ahora mismo llevo una gorra de Insania Craft Beer. A ver, Lemmy Kilmister es la mascota del programa. Es la mascota del programa, ¿vale? Que si no lo sabes, debería de saberlo. Es el que era el cantante de Motorhead. Y si no lo sabes, me enfado. Y de aquí llevo una gorra de Insania Craft Beer que nos envió nuestro amigo de Insania Craft Beer, ¿sabes? Y si tú quieres que yo me ponga cosas, puede ser una camiseta, una gorra o que Pipica se ponga cosas, nos lo puedes mandar aquí al programa y nos la ponemos. cerveceandopodcast@gmail.com. Una gorra, una camiseta. Yo mandaría un traje de Faralaes. Yo haré comentario en YouTube pidiendo que Sasa llevara la gorra y ya. Y ya, solo la gorra. Solo la gorra. Hostia. Y que YouTube intente no censurarnos. No, porque a ver, yo creo que en YouTube si enseño una tetilla, como soy un hombre no pasa nada. Ah, claro. Pero por debajo la gente no sabe si llevo pantalones o no, Pipica. Yo, Sí lleva, menos mal. Así que ya sabes, cerveceandopodcast@gmail.com y nos mandas cosas que nos pongamos o nos puedes sugerir cosas en YouTube o en TikTok. Yo, Sasa, voy a hacer un zoom con tu permiso. O en iVoox. Porque estoy echando la cervecita para que la gente la vea bien. Ahí. Vamos a pasar, vamos a proceder a Venga, la la cata. cata ya. Mira que pinta, Pipica. Estoy ya deseando catar esta cerveza que estábamos antes haciendo la entrevista. Exactamente. Y digo- Estamos aquí ante la cerveza
IPA de la viajera Craft Beer, ¿vale? Y tengo que decirte pues que estamos, Pipica, ante una cerveza de 6,2 grados. Tenemos que decir que en Antap está registrada, pero sale con 6,8 grados. Mira, se nos ha olvidado preguntarle a Oyer si es que han cambiado la receta o es que está mal en Antap. Pero bueno, le haremos la corrección para que salga de forma correcta. De momento, por lo que veo, hace bastante buena espuma, la verdad. Sí. Estoy viendo Te aquí. tengo que decir, Pipica, que a nivel de Antap tiene tan solo 24 valoraciones. Solo 24. Solo bueno, 24 ahora va a ser valoraciones. Ahora 25. Pero ojo, con una media de 3,8 entre todos, sobre 5. O sea que tiene una media muy, 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 muy importante con tan solo 24 valoraciones. Lo que tienes que hacer, si vives por la zona de Donosti, te vas por ahí a los craft beer de por allí, intentas localizar la viajera para registrarla en la aplicación de referencia de Antap. Y si no, pues te metes en su web, buscas la viajera craft beer en Google, vas a su web y le puedes pedir la cerveza online, que te la manda a través de internet. O también, como bien ha dicho ayer, si has escuchado la entrevista anteriormente con atención, les puedes localizar por Instagram, le mandas un DM y él se encarga de ponerte esta pedazo de cerveza en tu casa y así la tienes registrada en Antap y les ayudas ahí para que no solo tenga 24 o 25, Oye, para que tengan sino más. que tengan más. Vamos a catarla. Venga, esto. vamos a ver, catarla. de Tenemos momento, que decir que a nivel de espuma, Pipica, ¿cómo la has visto? Me ha gustado. Dura menos de lo que me gustaría, pero me ha hecho muy buena espuma. Ha hecho buena espuma. Sí, es bastante cremosica, una espuma blanca brillante. Sí. Interesante, Pipica, que yo me estoy fijando últimamente que a veces cuando le da la luz por arriba hay ciertas espumas que brillan y esta es una de ellas. Date Sí, cuenta es verdad. cómo brilla a la luz. Lleva razón. En cuestión del color, bueno, lo habéis visto cuando he hecho el zoom con la cámara, ¿de acuerdo? La gente que no nos está escuchando en el podcast, lo describimos un poquito, es como si digamos una belga turbia. Ujú. ¿Vale? Sí. Para que me entienda. Es una Sí, rubia. exacto. Tono así más bien. Está amarillo, casi dorado. Exacto. Y un toque turbio. Sí, tiene ahí un toque turbio, se puede apreciar si lo pones ahí a trasluz algo de burbujeo, de una burbujica fina, pero efectivamente pues está poco filtrada o nada filtrada, ¿vale? A nivel olfativo, En cuanto al nivel olfativo, ya noto, por ejemplo, el lúpulo. ¿qué notas ya? ¿Ya notas ahí? Noto el lúpulo y dulzor. Lúpulo y dulzor. Bueno, eso seguramente será por los lúpulos No, por la que he avena. utilizado. Por la avena. Porque lleva avena. Lleva avena, efectivamente. Ahora, Pipica, bueno, ahora lo vamos a hacer. Vamos a Te hacer- voy a decir, vamos a hacer la gracia. Hombre, siempre hay que hacer la gracieta. Siempre ya nos conocéis que hay que hacer una gracieta. Os voy a leer los ingredientes que vienen en la botella, ¿vale? Que es agua, malta, copos de avena, lúpulos y levadura. Probablemente tanto a nivel de sabor notemos esos copos de avena, esa sedosidad al entrar, que ahora me la va a confirmar Pipica. No, lo que noto es que. Uy, qué amarga es, que hostia. Come, claro, es que estás en una IPA, ¿qué quieres que lleve? Y la coña es que Pipica le voy a hacer leer los ingredientes en euskera. Porque ya sabéis que Pipica, como yo, nuestro nivel de idiomas es, bueno, somos políglotas, Hombre, por supuesto. polidiotas y de todo. Bueno, Así que sobre todo lo segundo. polidiotas a tope. Así que vamos a hacerle leer Pipica los ingredientes. Ya sabéis que a veces se lo hago leer en alemán. Bueno. Se lo he leído en belga. Creo que en alguna ocasión, creo que te lo hice leer en ruso o en ucraniano o algo Creo que sí, así. puede Así ser, que puede ser. te lo voy a Porque hacer leer. también- Oye, estamos entre una lengua oficial del Estado y los ingredientes nos lo va a leer Pipica en vasco. Osagayak, que es ingredientes. Ingredientes. ¿Vale? Bien, bien. Ura. No, ura. Malta. Malta. Eso lo bien. entendemos Ese todos, es fácil. Ese no hay que ser muy listo. Olo malutak, Oro malutak. que va con un guión. Con un guión entre medias, ¿vale? Lupuluak. Lupuloac, ese igual. Yo creo que lo mismo puede ser. Yo creo que eso es cebada, ¿no? Sí. Lupuloac. Creo Bueno, que ese era avena. fácil, avena. Lupuloac, ¿y qué más lleva? Y luego, ETA. ETA Lleva ETA. lleva ETA. Vale, como lo de una del PP. Como lo de uno del PP va a decir cosas. Cuidado, no, esto. ¡Madre mía! ETA tenemos que decir que es I, para que no lo sepa. Sí, que porque- no es lo que todos pensáis, desgraciado. No, es que, bueno, es que el PP ha hecho muy bien. Claro, no, el Ha PP, hecho bien su tiene un deber. discurso ahí regular sí, Hijo sobre de- esto. Bueno, Bueno, y legamia, legamea. Oye, muy bien. que es levadura. Bueno, pues luego, oye, si eres del País Vasco y estás escuchando esto, déjanos un comentario y le pones a Pipica una nota entre el menos 50 y el 10 Bueno, de y- su nivel lectoescritura Y después de la tortura del vasco. de leer esto en vasco, vamos con la cerveza. Exacto. Cuéntanos más. O sea, a nivel olfativo, ¿qué has detectado, Pipica? Ya te digo, noto, por ejemplo, todo lo frescura, he notado ahí lo que es el olor a lúpulo y noto ahí sí como un toque de dulzor al final. Mira, interesante también. Viene en la botella, que mola muchísimo el logotipo, ¿vale? Viene pues el sello, lo que hemos comentado al principio, el sello de cervezas artesanas vascas. Viene también pues su página web y su Instagram. Y también te pone
pues eso, que la conserves en una posición vertical y a temperatura inferior a 10 grados. ¿Por qué es esto? Porque seguramente, como no esté sin pasteurizar, pues ya sabéis que las cervezas artesanales hay que intentar conservarlas medianamente fresquitas, ¿vale? Porque si no, empiezan a perder propiedades, sobre todo aromas, el sabor, ese aroma que estás detectando ahora mismo. Mira, te cuento mientras que terminas de pegarle otro trago y me haces el final, la cata que yo le hice, porque como ya te he adelantado, que yo ya la he probado, Venga. te digo mi registro que hice en A Antap, que lo hice hace unas semanicas, ¿vale? Yo puse espuma que da gusto verla en cantidad y cremosidad. Sí que es cierto que podía durar un poco más. Aroma que se aprecia de largo. Es decir, desde lejos el aroma te llega bien. Buen olor a lúpulos florales, color claro, algo opaco y buen burbujeo. Y luego puse saborazo, toques amargos y algo tropical. Próximamente Cerveceando Podcast, que soy. O sea que ya empecé a hacer un poco de spoiler. Vamos a ver, ¿Coincides yo conmigo o no? Contigo, la espuma hemos dicho que coincido contigo. Lo que es el aroma también coincido contigo. Ujú. Y sobre todo es el amargor. Es muy amarga. Cosa que también para mí eso es maravilloso. Para ti se agradece, pero ¿le tocas también, aparte de que es muy amarga, ese toquecico cítrico, un poco de sandunguero, como digo yo, ese toquecico un poquito tropical de los lúpulos? Concretamente con este cerveza, no tanto como A ver, otras. es un poquito difícil porque es muy amarga. Esta noto IPA. IPA en mayúsculas, ¿no? Como me gusta a mí. O sea, no IPA de esta session IPA que son ahí para principiantes. Una IPA bien hecha, ¿no? No, una IPA bien hecha. Ujú. No, esto es una IPA. O sea, la session IPA que empieza la gente a beber, ay, me gustan las IPAs. Claro, debéis saber la de Founders, esa que. Bueno, pero es que eso ya es industrial, eso ya es otra cosa, pipica. O sea que La Mau IPA. podemos decir que es una cerveza muy amarga. Es muy amarga, es muy Que en amarga. cuanto a lúpulo lleva una buena cantidad. Sí. Se les ha caído el Buen- capacho de buen lúpulo buen capacho le han al echado. caldero. Y yo lo que te digo, aparte del amargor, me gusta mucho, porque te digo, parte de esos lúpulos que han utilizado le dan un toquecico tropical, un toquecico cítrico, un toquecico de fruta tropical. Lo que te digo, es muy leve, no es como estas de DHIPA que me vuelven loco, que saben a fruta solo. A Pero mí- en este me da un toquecico muy leve y por eso me gusta mucho. Yo en este caso no estoy notando eso. Estoy notando sobre todo lo que es el sabor del amargor y el lúpulo. Cosa que me encanta cuando voy buscando una cerveza IPA. Es lo que voy buscando. Precisamente si no me bebo una cerveza maltosa, me bebo una Reddit. O algo de Claro, eso. exacto. Si buscas Malta y si buscas lúpulo, pues aquí. Busco esto, efectivamente. Exacto. Por lo cual me parece una cerveza muy bien lograda para la poca trayectoria que tienen los maestros cerveceros. Que nos han explicado antes en la entrevista. Me parece una cerveza muy bien hecha, ¿eh? Oye, tenemos que decir Muy, que muy bien para hecha. 6,2 grados de alcohol, el alcohol prácticamente ni se nota, ¿eh? Efectivamente. Muy buen apunte. Ese te ha gustado, ¿eh? ¿Has visto? Y nada, yo tengo que decir, Pipica, que ellos tienen una media de 3,8 en las 24 valoraciones que tienen hasta la grabación de este podcast. Está y yo, rica, ¿eh? yo De barril me tomaba yo una pintica buena. o dos. Yo tengo que decir que le puse, Pipica, un 4 sobre 5. Le puse una muy buena nota a esta, la viajera Craft Beer. ¿Y tú qué nota le pones sobre 5? Yo le voy a poner un 4,25. 4,25, Pipica. ¿Pero sabes por qué? Pero porque Porque ha dado en tu estilo. Porque ha venido en mi estilo. Claro. Y el amargor que me gusta a mí. De hecho, Es que, de hecho, cuando pido en los taprooms, la gente lo sabe, cuando vas a las cervecerías, casi siempre suelen tener estilo de cerveceros en plan de pues muchas lagers, tienen a lo mejor en plan algunas Red Ale y IPAs. Sobre todo si quieres un IPAs te vas a las sandungueras. Pero una IPA tal cual en plan de… Una IPA a secas, claro, Sí. normalmente es tengo la Red Ale, tengo una negra, tengo una Imperial no sé qué, una tostada tal, y luego la IPA suele ser una DDH. Claro, o una West Coast. Ay, Que la son verdad- ya mucho más locas. Que a Es mí verdad. tengo que decir que personalmente me encantan, A mí- pero te a mí- compro ese discurso. A mí no me disgustan. Te lo compro. A mí no me disgustan, pero yo quiero una IPA. Exacto. Te compro totalmente el discurso. Es decir, tenemos que tener huesco así para DDH y para súper locas. De Pero, hecho, oye, se agradece que de vez en cuando cierta tengas una IPA cervecería- bien hecha. Cierta cervecería de Albacete que tenía una cerveza que se llama American IPA, que la tenía siempre pinchada, la dejaron de pinchar y a mí me tocó los cojones. Claro, esto es así. Pues oye, una Me notaza, gusta, me gusta, una me gusta notaza. mucho. Enhorabuena a Oyer. Pero no era buena, te lo digo de verdad. Totalmente a Cerveza La Viajera. Ya sabéis que podéis conseguirla, pues tanto a nivel de si lo buscas en internet en su web, a través de internet o a través de su Instagram, le mandas un DM y te pone la cerveza. Y sobre todo, si estás por Donosti y consigues
ir a algún tarrún donde la tengan en barril, esto en barril tiene que ser una... Mira, Pipica está exprimiendo la botella a ver las últimas gotas. Quedan más, ¿no? Sí, te tengo que decir, Pipica, que oye, es un tío guay, nos envió 6. Ay, bien. Entonces te puedes llevar alguna a tu casa para redegustarla, Bien, ¿vale? bien. Y si te parece, Pipica, ves cambiando el plano, porque me voy a cambiar de sitio, porque vamos a ir despidiendo este programa. Venga, perfecto. A ver, mientras Asa se está moviendo, yo estoy cambiando el plano. Nada, ya estoy aquí en la mesa de mandos. Hace rápida la cosa. Esto ha sido rápido, totalmente y sin dolor. Uy, va que me Hasta voy. aquí este programa número 66, que esperamos que hayáis degustado en este 1 de mayo, día festivo a nivel nacional. Tenemos que decir, pues lo que hemos dicho al principio, que oye, si te escuchas este programa tomándote una cerveza, pues oye, acuérdate de Pipica, que lo mismo, como trabaja en hostelería, está currando. Saludamos a toda la gente de hostelería que trabajará hoy el Día del Trabajador. Que esa es una. Que son muchos. Es la ironía del Día del Sí, Trabajador, sí. Del Día Claro. del Trabajador, pero para ti no. Claro, es como cuando hay huelga general, pero los bares que no haya, ¿no? Porque, claro, hombre, después ¿dónde vamos? ¿dónde voy? Después, claro, después voy después Ah. de sacar la banderica. Claro. No. O sea, yo un Si saludo quieres- para toda la gente de hostelería. Si hostia. queréis celebrar bien el Día del Trabajador, celebrarlo en vuestra casa tomando una cerveza artesana, tranquilamente, pues yo qué sé, viendo la tele. Claro, viendo O la bueno. tele o escuchando este podcast O y escuchando de este paso podcast. le hacéis un pedido a Javier de su cerveza y que os la mande Ay, a ay, casa. ay. Insistimos, si estáis por allí por Donosti, intentad buscarla en algún tarrún, que esto de barril tiene que ser una verdadera maravilla. Que porque un día no vayáis a los bares, un día sin al año, no pasa nada, no se van a arruinar. No se van a arruinar, ¿vale? No, ni van a cerrar, ni nada. Igual que el 25 de diciembre y el 1 de enero. Tampoco se arruinan si no vais. Exactamente. No pasa nada. No pasa nada. Pues nada, muchísimas gracias como siempre a la gente que estáis al otro lado. Recordaos que si nos dejáis un comentario, pues bien en iVoox, en TikTok, en YouTube, tanto a nivel de alguna cosa del programa como cualquier cosa que se os ocurra, pues Está oye, muy rica la cerveza, os la ¿eh? agradecemos muchísimo porque nos ayudáis al algoritmo. Os recordamos que os paséis por la web para si os vais a la sección tienda y nos queréis comprar una camiseta o cualquier cosa, pues nos ayudáis a seguir comprando cerveza para seguir haciendo aquí podcast bueno. Recordaos que tenemos las recetas con cerveza. Oye, dejadnos un comentario allí en la propia web a ver qué os parece. Si la habéis hecho, la receta, nos mandáis unas foticos y las colgamos en la web. Porque ahí, te digo, tenemos recetas de todo. Tenemos Pipica para hacerte una receta, Pipica de salsa barbacoa con cerveza. Para si luego, ahora ya que empieza la temporada de ascuas, haces un asado, le echas ahí tu salsa barbacoa propia, hecha por ti con la cerveza. Con O sea que- cerveza. claro que sí, pásate por la web. Pero eso es Cerveceando para Podcast. echarte con ascol, hacerlo con ascol o algo de eso. Nada, ahí le puedes echar la que quieras. Yo te digo, luego te leo la receta y nos cuentas. Vale. Y nada, muchísimas gracias como siempre por seguir al otro lado y nos vemos próximamente cuando podamos. Esperamos ¿Sabéis que- intentar seguir saliendo los días 1 y 15, pero sabéis que a veces no puede ser. En este caso sí que ha sido. De hecho, me he acordado ahora mismo que has dicho tú lo de que salimos cuando podemos. Me he acordado de un podcast que yo seguía, porque ya el pobre muchacho ya no puede hacerlo, el Nintendatos. Un saludo por aquí a Nintendatos. Nintendatos. ¿Qué hablaba? De A Nach- juegos de la brisca. de la ¿no? brisca. La brisca. y del tute. Y del tute, muy bien. Tute y tute cabrón, cuidado que... Y el hijo puta. El hijo puta, exactamente. Bueno, pues nada, pues que el muchacho lo decía al final que no ha podido seguir con el podcast y entonces me identifico con él en el sentido de que intentamos sacar contenido en la medida de lo posible. Y mandadnos gorras que me la ponga yo y quiero ponerle una pipica, que esta es mía. Así que mandadnos gorras. A mí si me mandáis una gorra yo me la pongo. Nos escribís un email cerveceandopodcast@gmail.com, nos damos una dirección y cualquier cosa que nos mandéis, que sepáis que nos la ponemos. O propaganda, ¿queréis que Propaganda, ponga claro. Ah, Cosas que- por la mesa, como hacía la Resistencia en su momento. Hostia, el directo- No, la vida moderna. La vida moderna. La vida moderna en la radio, que le mandaban mierda y lo ponían en la mesa, pues nosotros igual. Mandarnos vuestra mierda que nosotros la ponemos en la mesa. La vida moderna es lo que tenía que haber comprado Televisión Española por 24 millones de euros. Claro, por 50. Y Ignatu y Farrey haciendo pollito de Troya todos los días. Y ya que llevamos ya un ratico, lo último, recordaos también cerveceandopodcast@gmail.com para la gente que nos ve por vídeo en esta pantalla. Si nos mandas tu foto, te ponemos. Así que ahora sí que nos despedimos. Nos escuchamos próximamente. Y nada, buena cerveza, bebe con moderación y disfrútala con amigos, que es lo que más mola. Efectivamente. Vale, adiós.